Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde nuevamente agradecemos al Señor por esta bendición de poder continuar llevando la palabra del Señor. Y para mí es una bendición, un honor también el poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor cada ocasión que se me permite. Así que doy gracias al Señor por ello y agradezco también todas sus oraciones, hermanos, por mi persona, y ruego que sigan orando para que pueda continuar predicando la palabra del Señor. También no dejemos de orar, hermanos, unos por otros, que necesitamos la oración continua entre unos y otros, ya que es de mucha utilidad, de mucha bendición. Oremos por nuestros enfermos. Hay hermanos que están enfermos, hermanos que necesitan de nuestras oraciones, así que no dejemos de orar, hermanos. Que Dios sea el médico por excelencia por nuestros hermanos y también por aquellos que están pasando por otras crisis y necesidades también. Que Dios sea con cada uno de ellos. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir su Biblia al libro, a la carta de Pablo a los Colosenses. Abramos nuestra Biblia ahí para buscar el capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 15 al 17. Estos son los versículos que estaremos iniciando en esta tarde para el mensaje que tenemos para el día de hoy. Dice la palabra del Señor así, hermanos, de la siguiente manera. Si lo tienen, pueden seguirme ahí, hermanos, también la lectura. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor para pedir que Dios nos dé entendimiento al mensaje de esta tarde. Oremos, por favor. Padre, damos gracias nuevamente por el día de hoy, que nos has permitido, Señor, el poder estar ante tu presencia. Gracias por ser con nosotros. Gracias, Padre, por las bondades derramadas sobre cada uno de todos nosotros, el cuidado que has mostrado, Señor. Y también, Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder una vez más escuchar tu santa palabra. Ruego, Señor, que hables a nuestros corazones, que me uses como un instrumento en tus manos, y también, Señor, que seas tú quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, gracias a Dios, hermanos, por esta lectura de la palabra de Dios. Vemos varias cosas en los versículos que hemos leído esta tarde. Vemos de la importancia de la paz de Dios gobernando nuestros corazones. También vemos en este mismo versículo 15, de la importancia de ser agradecidos, tener un corazón agradecidos, hermanos. Este es algo muy importante en la vida de todo creyente. Estamos en este mes donde celebramos el Día de Acción de Gracias. Este es un acontecimiento que año tras año nosotros lo celebramos, y creo que la acción de gracias no debe ser
solo de un día, de un mes. Debe ser un continuo, hermanos, agradeciendo a nuestro Dios por todas las cosas que Él hace con cada uno de nosotros durante cada día del año. Así que es importante que nosotros tengamos un corazón agradecido, hermanos, constantemente. También la recomendación de Pablo en el capítulo que acabamos de leer, también él recomienda que la palabra de Dios, él como dice aquí, la palabra de Cristo, habite en vosotros. Y luego dice que debe haber abundancia de palabra de Cristo. La palabra de Cristo, es decir, las enseñanzas del Señor Jesucristo deben estar en nosotros en abundancia, en toda sabiduría, y esto nos debe ayudar para nosotros enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y debemos de hacerlo, como dice aquí, con salmos e himnos y canciones, cánticos espirituales. Cantando, dice el versículo, hermanos, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Debemos de hacer todo esto. Son recomendaciones básicas, primarias de la vida cristiana que debemos nosotros de tomar, ejercer en nuestros corazones. El verso 17 nuevamente dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o sea de hecho, todo debe ser hecho, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Dice que debemos dar gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermanos, queremos usar el tiempo para hablar acerca del tema dar gracias en todo. Debemos ser agradecidos. Dice el versículo 15 al final del texto, dice que debemos ser agradecidos. Tener un corazón agradecido, es decir, agradecemos cada detalle que Dios hace por nosotros. Agradecemos por permitirnos abrir los ojos cada mañana. Agradecemos por guardarnos mientras dormimos. Agradecemos por tener un trabajo, por tener, hermanos, tener una familia. Agradecemos por cada cosa que Dios ha hecho por nosotros. Y por supuesto, tenemos que estar agradecidos por la salvación de nuestras almas. Así que en esta tarde, hermanos, queremos tomar ese tiempo para hablar sobre ese tema. La gratitud del corazón de cada creyente, hermanos, refleja realmente, hermanos, una vida que se ha asemejado a la vida del Señor Jesucristo. Un corazón agradecido, hermanos, también refleja que nosotros estamos, hermanos, conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos un corazón que agradece todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que en esta tarde, hermanos, quiero que tomemos este tiempo para hablar de estas cosas. Vamos a ver varias cosas de las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Hay que estar agradecidos, hermanos, porque Dios cambia todas las adversidades. Dios cambia las adversidades, y esto es una realidad plasmada en la palabra de Dios. Lo vemos, hermanos, desde un principio al fin, cómo Dios es capaz de cambiar cualquier adversidad. Así que, número uno, hermanos, debemos ser agradecidos porque Dios cambia las adversidades. Quiero que vaya al capítulo 15 del libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar a ver algunos pasajes de la Biblia, hermanos, para ver la razón por qué nosotros debemos mantener un corazón agradecido. El capítulo 15 de Proverbios, el versículo número 13, mire usted lo que dice aquí el Señor. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay dos circunstancias aquí en la vida de los seres humanos. Puede ser que tenga un corazón abatido, un corazón preocupado, un corazón ansioso, angustiado, o puede ser que tenga un corazón alegre. Dios puede cambiar, hermanos, las circunstancias adversas a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos trae dolor? ¿Qué es lo que nos trae angustia? ¿Qué es lo que nos trae un corazón abatido, hermanos? Sin duda alguna, las circunstancias adversas a nuestra vida. Todo lo contrario que venga a nuestra vida, hermanos, siempre traerá algo de preocupación, algo de dolor. Alguien se enferma, alguien está enfermo en nuestra familia, o nosotros mismos nos enfermamos, nos preocupa. Pero Dios puede cambiar eso, hermanos. Dios cambia las adversidades.
y las cambia de tal manera que de tener un corazón triste y abatido, Dios puede, hermanos, traer un corazón alegre a la vida de todo aquel creyente que confía en el Señor. En el versículo número 15 de este mismo capítulo, mire usted lo que dice aquí: todos los días del afligido son trabajosos. Esa es la realidad, hermanos. Todas las personas que están viviendo una aflicción, todos sus días van a ser difíciles. Días, hermanos, donde van a tener contratiempos, va a haber problemas serios en su vida. Sin embargo, mire lo que dice el Señor, lo que Él puede hacer. Mas el de corazón contento tiene un convite continuo, tiene una fiesta continua. Hay una razón por qué estar alegre, por qué estar feliz, porque Dios ha cambiado las cosas. Dios cambió, hermanos, todo lo que estaba sucediendo en nuestra vida. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Debemos ser agradecidos porque Dios cambia las adversidades. En este mismo libro de Proverbios, pero el capítulo 17, hermanos, un poquito hacia adelante, buscamos el versículo número 22. Capítulo 17 dice: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos, dice la palabra de Dios. Lógico, entendemos que cuando nosotros estamos afligidos, estamos pasando por alguna situación difícil, estamos cada vez más, hermanos, nos estamos deprimiendo, nos estamos hundiendo, pero Dios viene a cambiar todo aquello. Cuando Él viene a nuestra vida y cuando Él, hermanos, tiene a su manera de poder cambiar las cosas, todo cambia las circunstancias. Por eso dice el versículo: el corazón alegre produce buena disposición. Ahora estamos en una disposición mucho mejor que la que teníamos antes, cuando estábamos hundidos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Y en el libro de Isaías, capítulo número 61, Isaías capítulo 61, vamos ahí por favor. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, el versículo número 3. Desde el 1, quiero leerles el versículo 1 para entender el 3 con más claridad. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, y para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Ve usted el cambio que el Señor puede hacer? Dios lo puede hacer, hermanos. De tener, hermanos, una noche tenebrosa, Dios nos puede dar un hermoso día, un glorioso día iluminado, hermanos, con su pura presencia. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Tenemos una razón muy grande el por qué nosotros debemos dar gracias a nuestro Dios, agradeciendo a Dios porque Dios cambia, hermanos, todas las adversidades. Número 2, hermanos, también dice otra razón por qué nosotros debemos estar agradecidos: porque Dios, hermanos, nos llena con su gran amor. Dios llena nuestra vida con el amor de Dios, que es tan grande. Es algo importante, hermanos, saber que este mundo está escaso del amor de Dios. Este mundo no tiene amor. Es la razón por qué hay tanta violencia, tanto odio, tanto rencor. Todo eso existe en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque les falta el amor de Dios. Pero cuando una persona rinde su vida a Jesucristo, Dios llena su vida con el amor de Dios en su vida. El capítulo 5 de Romanos, en el Nuevo Testamento, vaya ahí por favor. Romanos capítulo número 5. Busque el versículo 5 también, hermanos. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios, ese amor, hermanos, que
que de ninguna manera se compara con nuestro propio amor, sino que es un amor, el amor de Dios es un amor donde Él da sin esperar nada a cambio, hermanos. Ese es el amor de Dios. El gran amor de Dios que está derramado sobre nosotros. ¿Por qué nosotros hoy hemos derramado nuestra vida para servir a nuestro Dios? Simplemente por el amor que Él puso en nosotros. Amor por su obra, amor por las almas, amor por, hermanos, los unos por los otros. El mensaje del Señor a sus discípulos fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el deber como hijos de Dios que somos, amarnos los unos a los otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, hermanos, por su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios y Dios es amor. Así dice la Escritura. Quiero que vayamos ahora al capítulo número 4 de la primera carta de Juan, un poquito más adelante en sus Biblias, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Quiero que veamos el versículo 10. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. En esto consiste el amor. Pongámosle atención a este versículo, hermanos, porque nos puede esclarecer muchas cosas para que nosotros entendamos el por qué agradecerle a Dios por ese amor que Él ha derramado sobre nosotros. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, porque la verdad nadie de nosotros ama a Dios por sí mismo. Fue, hermanos, un acto de Dios hacia nosotros. El versículo dice, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no amábamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él tomó la iniciativa, hermanos, a traer su amor derramado sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que gracias a Dios por ello, hermanos. En este mismo capítulo, pero el versículo 18, un poquito más adelante, aquí en su Biblia, hermanos, dice: en el amor no hay temor. El amor de Dios, hermanos, cuando uno ha entregado su vida a Jesucristo y Él ha puesto su amor en nosotros, todo el temor que existía en nuestra vida, el pánico, el miedo a las cosas, el miedo a la muerte, el miedo a cualquier cosa, hermanos, todo eso desapareció. Porque ahora lo que inunda nuestra alma, lo que llena nuestra vida, es el amor de Dios. Por eso dice Juan, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros contamos con el amor de Dios, el temor se va. Esta es la razón por qué a través de la historia de la iglesia y de las personas que vivieron antes de la iglesia, hermanos, todas las personas que murieron fieles a Dios, murieron, hermanos, con gozo en su corazón, sabiendo, hermanos, que había algo mucho más mejor para ellos en la presencia de Dios que aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba derramado en sus vidas. Por eso dice el versículo aquí, porque el temor tiene pena. Hay castigo en el temor. La gente que teme y que está, hermanos, angustiada y que está desesperada, hermanos, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Y es importante que nosotros comprendamos que el temor no es de Dios. En este caso está hablando del pánico, del miedo. Una persona que tiene el amor de Dios no puede estar en pánico. Puede continuar en medio de las luchas y aflicciones en su vida, confiando en el Señor que está en su vida, porque ha derramado el amor de Dios en su corazón. Dice el versículo, de donde el que teme no está perfecto en el amor de Dios. Hace falta que conozcamos ese verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios se encuentra en Dios mismo. En este mismo capítulo, hermanos, pero un poquito hacia atrás, dele un poquito hacia atrás, en este mismo capítulo, versículo 7 dice, carísimos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que hay una razón muy grande por qué agradecerle a nuestro Dios, por qué estar agradecidos en todo con nuestro Dios, porque nos llena con su amor. El amor
que solamente Dios puede dar está derramado en la vida de todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y hay una tercera razón, hermanos. ¿Por qué estar agradecidos en todo? Porque Él, hermanos, provee todas nuestras cosas. Él suple todas nuestras cosas, las cosas que nos hacen falta en nuestra vida. Gracias a Dios por la provisión de Dios. Mira el capítulo número 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo número 9. Segunda a los Corintios 9. Vaya ahí, por favor, y busque el versículo número 6. Comenzando con el versículo 6 en adelante hasta el verso 15. Dice: esto empero digo, hermanos, el que siembra escasamente. Quiero que notemos algo aquí, porque aquí el apóstol Pablo está enseñando un principio básico, importante de la vida cristiana. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. No podemos servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. O sirves a Dios o sirves al dinero, así dice la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que si servimos a Dios y confiamos en Él, vamos nosotros a desprendernos de las cosas que tenemos y ponerlas en las manos de Dios. El versículo 6 dice: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es una ley cardinal, hermanos, que nosotros lo que sembramos cosechamos. Y el que siembra en bendiciones también segará. Quiero que note algo aquí, hermanos. Está hablando de sembrar lo que tiene en Dios, ponerlo en las manos de Dios para que Dios, hermanos, dé una gran cosecha a lo que sembramos. Todo aquel que es agricultor, todos los que saben de agricultura, saben de lo que estoy hablando. Si usted tiene la semilla y la tiene guardada en su alacén, eso será lo único que tendrá. Pero si usted la siembra, usted la lleva al campo, lo lleva a su parcela y siembra su semilla, sabe que a vuelta de año usted tendrá mucha más semilla que la que sembró. ¿Por qué? Porque el que siembra escasamente también cosechará. Va a levantar poco, pero el que siembra todo el costal, todo lo que tenía, hermanos, así también segará en abundancia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Ahora el versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Podemos aprender dos cosas aquí en estos dos versículos. Primeramente, que debemos sembrar. Hay que sembrar en abundancia para poder cosechar en abundancia. Pero también que cada uno debe dar conforme su corazón. Si nuestro corazón está en Dios, vamos a sembrar para Dios, vamos a dar para Dios. Aquí es donde mucha gente tropieza, hermanos. Lamentablemente mucha gente ha tropezado con estos versículos. Han leído estos textos, han escuchado al predicador hablar de estos textos y muchos tropiezan. Algunos se van de la iglesia, no quieren más nada con las cosas de Dios, simplemente porque no quisieron dar. No quisieron despojarse de lo que tenían para darlo a la obra de Dios. Ahora bien, Dios no nos está pidiendo que sembremos lo que tenemos para que nos quedemos sin nada. Dios nos está diciendo: quiero que confíen en mí. Usted nada más lo que tiene que hacer es poner la semilla en la tierra y Dios se encargará de que la semilla germine, de que brote y dé fruto y una gran cosecha. El resto se lo dejamos a Dios. Dios se encargará, porque dice el versículo 8: y poderoso es Dios. El problema es de que para muchas personas el Dios que tienen no es el Todopoderoso. Si nosotros tenemos al Todopoderoso con nosotros, vamos a confiar y sembremos nuestra semilla. Confiemos y cada uno dé. No nos quedemos con nada, hermanos. Este asunto de dar no se trata nada más del padre que debe de dar, pero también la mamá debe dar y cada uno de los hijos debe dar, para que Dios bendiga sus casas, para que Dios bendiga sus familias. Mientras más grande es la siembra, más grande también es la cosecha. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios quiere que usted tenga todo lo necesario.
Algunos no han entendido estas partes, pero esto es lo que quiere decir cuando nosotros diezmamos, ofrendamos y damos inclusive para misiones, hermanos. Cuando nosotros hacemos todo esto, simplemente estamos diciéndole: Señor, tú puedes hacer posible que todo lo que yo he dado regrese a mí. Y no solamente como lo di, sino con grande abundancia. Dios es así, Él es capaz, Él es poderoso. Y Él puede hacer que abunde en vosotros toda gracia, que tenga todo lo necesario. Dios no quiere que usted sea una persona millonaria y una persona que tenga, hermanos, en abundancia, riquezas y lujos, si no las va a usar para la gloria de Dios. Pero Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo, hermanos. Muchos de nosotros no podemos decir que somos millonarios y no podemos decir que tenemos todo, pero sí tenemos todo lo necesario, lo que Dios quiere que tengamos, y agradecemos a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y dice el versículo: ¿por qué Dios va a hacer posible que abunde en usted toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que les falta, abundéis para toda buena obra? ¿Sabe usted por qué Dios quiere bendecir nuestras vidas? ¿Por qué Dios quiere que comprobemos que Dios nos puede bendecir? Él no solamente está interesado de que usted almacene y se haga más poderoso y más rico en la tierra. No, Dios lo que Él quiere es que usted sea un hombre o una mujer trabajador, una mujer trabajadora, que se esmere por lograr y alcanzar aquellas cosas que Dios puede darle, para que usted tenga de qué dar al que tuviere necesidad, para que abunde, dice el versículo al final, para que abunde en toda buena obra. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer es bendecirnos para que nosotros seamos de bendición a otras personas. No para que almacenemos, no para que nosotros tengamos nada más, sino para que podamos ser una fuente de bendición para otros que lo necesitan. El verso 9 dice: como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, este es nuestro Dios. Verso 10, y el que da simiente, el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer. Dios no nos dejará con las manos vacías, y multiplicará vuestra sementera, va a multiplicar el grano, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Noten esto, hermanos: Dios va a hacer que los granos se multipliquen para que nosotros tengamos para hacer la obra de Dios, para ayudar a la obra de Dios, para ser de bendición a la obra de Dios en todas partes del mundo. En estos momentos hay muchos hermanos pasando por grandes necesidades. Hay hermanos que están sufriendo las pérdidas de sus casas, pérdidas de sus bienes. Algunos han perdido sus familias, han perdido sus familiares, han muerto, hermanos, con las lluvias intensas de los huracanes que han pasado por Centroamérica, y están pasando por grandes necesidades aquellos hermanos allá. Y hace falta que hermanos que han sido bendecidos tengan un corazón para poder ayudar a esa gente. Por eso es que Dios quiere bendecir, hermanos. Dios no se ha olvidado de los pobres. Dios no se ha olvidado de la gente que está, hermanos, ahora mismo con grandes necesidades. Por eso que Dios tiene a su pueblo para bendecirlo, para que el pueblo esté bendito, hermanos, para cuando haya una necesidad como esa, poder ser parte de la ayuda de aquellos que ahora mismo lo necesitan. El versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos. Noten estas palabras del apóstol Pablo. Él dice que vamos a estar enriquecidos. Y no habla meramente de riquezas materiales, pero habla de las riquezas espirituales, hermanos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por vosotros hacimiento de gracias a Dios. Verso 12, porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios. Cuando nosotros somos capaces de poder ayudar a aquellos que lo necesitan, aquellos le elevarán una oración en gratitud a Dios por acordarse de ellos y por los hermanos y la gente que da y que suple las necesidades de los necesitados. Dice el versículo 13:
que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Noten la palabra contribuir. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ese es nuestro Dios. Así trabaja nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo no estar agradecidos en todo? Agradezcámosle a Dios porque Dios cambia las adversidades, porque Dios nos llena de su amor, pero también porque Él provee todas las cosas que nosotros necesitamos. Y una última cosa, hermanos, Él también, hermanos, debemos agradecerle porque Él también hace posible, hermanos, que nosotros alcancemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de Dios, cada vez más parecidos a Él. Cuando vemos a un niño y vemos cómo actúa el niño, usualmente lo vemos actuando como él ve a su padre actuar. El carácter del padre está siendo plasmado en la vida de aquel niño y va creciendo cada vez más y cada vez más se va pareciendo a su padre. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que cada vez más nosotros nos parezcamos a nuestro Padre Celestial. El carácter de Dios que debe estar en nosotros, hermanos. Y esto es lo que la Biblia dice, que cuando nosotros venimos a Él, ese carácter se va formando en la vida personal de cada uno de todos nosotros. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, vaya ahí por favor, hermanos, capítulo 2 de Filipenses, comenzando con el versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le dice a los hermanos, quiero que ustedes tengan el mismo sentir. Busquen y encuentren el ejemplo en el Señor Jesucristo. Cómo se comportó, cómo Él vivió en esta tierra, qué clase de vida Él llevó para que ustedes imiten la vida del Señor Jesucristo. Así que les ruego que vosotros tengas este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesucristo? Mira el versículo 6. El cual, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Mira el 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos viendo el carácter de Dios en la vida del Señor Jesucristo, y nosotros queremos ese mismo carácter. Sé fiel hasta la muerte. Así dice la Escritura allá en el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, tenemos que tener ese carácter de fidelidad a nuestro Dios a pesar de las inconveniencias, a pesar de los contratiempos, a pesar de los enemigos, a pesar de la lucha. Nosotros debemos mantener ese carácter que tuvo el Señor Jesucristo. Nada ni nadie, dijo el apóstol Pablo, estoy cierto, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, según lo que Pablo le habló a los hermanos en la carta a los Romanos capítulo 8. Qué importante es, hermanos, que nosotros tengamos el carácter de Dios y mantengamos ese carácter hasta el final. Si he de morir por Cristo, que muera por el Señor. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir confiando, porque Dios, hermanos, Dios nos ha dado el carácter de Cristo en nuestra vida. Pedro y Juan y los demás apóstoles dijeron, hermanos, es necesario. Los habían amenazado de que callaran, que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos quieren matar, mátenos, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban seguros, hermanos, que lo que tenían que hacer era lo que mismo Cristo había hecho. Él fue hasta la cruz muriendo por todos los pecadores, no importando, hermanos, que Él no debía absolutamente nada. Así que, hermanos,
hay que mantener ese carácter del Señor Jesucristo. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y el 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Qué importante es esto, hermanos. Nosotros tenemos que tomar en nuestra vida el carácter del Señor Jesucristo, y Él lo ha plasmado. Y lo podemos notar, hermano. Es la razón por qué, a pesar de los años que hemos pasado, y algunos años muy difíciles y algunos tiempos bastante contrarios, todavía permanecemos de pie, todavía seguimos adelante, porque hemos tomado el carácter del Señor. ¿Se recuerdan de ese canto, ese coro que algunas veces hemos cantado? Ese canto que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Cuando yo comencé mi vida cristiana, hermanos, por primera vez escuché ese canto cantar en la iglesia donde yo fui salvo. Y ese canto impresionó tanto mi vida, me impactó, que yo decidí en mi corazón: no vuelvo atrás. Y fui testigo de cuántos otros que comenzaron conmigo regresaron, abandonaron el camino de Dios. Pero yo determiné: no importa si otros lo dejan el camino, yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos todos, hermanos. No hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, hermanos, que nos pueda sacar del camino de Dios, porque hemos tomado el carácter de nuestro Dios. Así que es importante que nuestras vidas seamos así. Capítulo 7 del del libro de los Hechos. Hechos capítulo número 7. Vaya ahí, por favor. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Encontramos la vida de otro hombre que muy particularmente nos puede dar un gran ejemplo, hermanos. Capítulo 7, versículo 54 en adelante. Mire lo que dice: y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, es decir, estaban tan enfurecidos en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Estamos hablando de Esteban. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos, no querían oír el evangelio, no querían escuchar la verdad, y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo, de un joven que se llamaba Saulo. Este era Saulo de Tarso, después Pablo. Y aprendieron a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les imputes, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, expiró en ese mismo lugar, hermanos. ¿Por qué este hombre fue capaz de hacer semejante cosa? Dejarse apedrear, hermanos, por su fe. Dejarse apedrear hasta la muerte. Y aún casi para morir, ¿cómo fue posible que él pudiera clamar y decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Porque él había tomado el carácter del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, ahí en la cruz, él también exclamó y dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Ese es el carácter, hermanos, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y cada vez más nosotros vamos tomando ese carácter y esa forma de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con un versículo, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo número 4. Vaya ahí, por favor. El versículo número 13. Y terminamos. Dice: hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud
de Cristo. El plan de Dios y el propósito del pueblo de Dios es que nosotros los cristianos un día lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo, cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El carácter de Dios cada día debe ser más y más evidente, hermanos, en nuestras vidas. Debemos caminar como el Señor Jesucristo. Debemos de pensar como el Señor Jesucristo. Debemos actuar como el Señor Jesucristo, hermanos. Debemos hablar como el Señor Jesucristo. El carácter de Dios debe estar en nosotros. Nuestras convicciones deben ser estas, hermanos. Dios busca un pueblo que le adore, un pueblo que le alabe, un pueblo que le honre, hermanos. Pero es necesario que ese pueblo tenga un corazón agradecido, un corazón que agradezca. ¿Cómo podemos alabar a Dios? ¿Cómo podemos honrar su nombre si no agradecemos a nuestro Dios? Hay un versículo que no lo tenía, hermanos, para compartir, pero vamos a compartirlo aquí al finalizar, hermanos. Está en el libro de los Salmos, capítulo número 22, y concluimos ahí. Concluimos de esta manera, hermanos. No nos hace daño un versículo más. Capítulo número 22, Salmos número 22. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, el versículo 3. Para entenderlo bien voy a leer desde el verso 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche, clamo y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Versículo 3. Tú, empero, eres santo. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, no importa lo que me esté pasando, tú no dejas de ser santo. Tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando el pueblo de Dios tiene un corazón agradecido, hermanos, alaba a Dios, honra a Dios de todo su corazón, porque Dios lo merece, hermanos. Así que en este tiempo, hermanos, y siempre debería haber un corazón agradecido. Agradezcámosle a Dios por todas las cosas. Él ha hecho mucho por nosotros. Primeramente, Dios, hermanos, es capaz de cambiar las adversidades de nuestra vida, y lo ha hecho muchas ocasiones en nosotros. Él ha derramado su amor sobre cada uno de nosotros, y hoy contamos con el gran amor de Dios. Él provee de todas nuestras necesidades. Él provee todas las cosas. Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Pero sobre todo, hermanos, Él también se ha encargado de poner su carácter en la vida nuestra, para que nosotros podamos seguirle y para que nosotros podamos servirle, honrarle, hermanos, y darle alabanza en todas las cosas. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Que el mensaje de esta noche nos ayude a nosotros a ser agradecidos, agradecerle a Dios por todas estas cosas que Él ha hecho por nosotros. Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de nosotros, puesto que lo necesitamos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con esta oración. Padre Dios, damos gracias una vez más por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estar aquí, de poder estar frente a tu palabra, de poder escucharte, Señor, de poder oír tu voz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, sin duda alguna hay tantas otras muchas cosas que no hemos enumerado en esta tarde, que tú has hecho por nosotros. Agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos, Señor, el poder nosotros disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que tú derramas, muchas de las cuales sin merecerlas, todavía tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tener tu palabra en nuestras manos, por darnos el mensaje y darnos el entendimiento de poder entender las palabras, Señor. Gracias también te damos porque podemos decir, Señor, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tu presencia siempre está ahí. Mi Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por el mensaje, gracias por hablar a nuestros corazones. Ahora, Padre, te pido que seas con cada persona que ha escuchado, quienes han estado atentos a tu voz, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona y qué es lo que está pasando en sus vidas en este preciso momento.
Padre Santo, que cada uno de todos nosotros mantengamos un corazón agradecido continuamente. Pero por aquellos, Señor, que están pasando por luchas y pruebas, aquellos que están pasando por medio de las enfermedades de este tiempo, Señor, que tú seas el médico por excelencia. Ten tu manera, Señor, para que cada persona, Señor, en este tiempo, Señor, pueda confiar en ti. Y que tu mano poderosa se mueva, Padre, y traiga salud, restablece su salud de aquellos que lo necesitan. Pero aquellos padres que están pasando por pruebas, aquellos que están pasando por luchas tremendas, Señor, que han perdido seres queridos en la devastación que ha habido, Señor, en Centroamérica. Pedimos por aquellos hermanos para que tú seas con ellos, Señor. Ten tu manera, Padre, toca los corazones de tu pueblo y los corazones de las naciones, Señor, para que pongan, Señor, a sus manos ahí y pueden hacer algo, Señor, para el bienestar de toda esa gente. Mi Dios, gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz. Sigue con nosotros, sigue hablando los corazones, y a ti será toda la honra y toda la gloria. Pues todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.